Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a compartir este video para los que no tuvieron la oportunidad de conectarse en las videollamadas. Este tema es un tema muy interesante que tiene que ver mucho con los temas anteriores, sobre todo con el tema de asuntos públicos y privados que ya hemos visto y sobre el tema de la comunidad. El tema se llama la dimensión social de las necesidades básicas, desigualdad y contrastes sociales. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta sesión? Dice el aprendizaje: vincula las condiciones que favorecen o limitan el derecho de los seres humanos a satisfacer las necesidades básicas para el bienestar. Es decir, aquí vamos a identificar qué condiciones nos permiten satisfacer nuestras necesidades, ¿ok? Y por otra parte, ¿qué condiciones no me permiten satisfacer mis necesidades básicas? En este caso vamos a aprender 3 palabras claves que son necesidades básicas, pobreza y desigualdad. La primera, que son las necesidades básicas, son esas condiciones que nos permiten a nosotros sobrevivir y tener una vida digna, mientras que pobreza y desigualdad son esas 2 condiciones que no nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Para empezar, tenemos que entender qué es una necesidad básica, cuál es su concepto, cómo yo puedo distinguir que una condición es una necesidad básica, ¿ok? Y también reflexionar sobre por qué es un asunto público. Muy bien, dice la definición de necesidades básicas. Las necesidades básicas son todas aquellas necesidades vitales, aquí está la palabra clave, vitales, que contribuyen directa o indirectamente a la supervivencia de una persona. Entonces, una necesidad básica es aquello que yo necesito de manera indispensable para poder vivir. Y más allá, para poder vivir, para tener una vida digna, es decir, lo necesario que me permite a mí vivir de una manera adecuada y completa, que contribuya a mi desarrollo personal, ¿ok? Recuerden que, ahora, ¿por qué es un asunto público? Recuerden que hemos visto en los temas pasados que el individuo y la comunidad se relacionan, son 2 realidades interdependientes, lo que sucede con una afecta a la otra, es decir, lo que yo haga con mi vida personal, la forma en la que yo viva tiene una repercusión directa en mi comunidad y viceversa. Lo que pasa en mi comunidad, el entorno en el que yo vivo, influye también en mi vida personal. ¿Ok? Entonces, por esta razón, las necesidades básicas es un asunto público, porque para lograrlas no únicamente me corresponde a mí, ¿ok? Nos corresponde a todos poder satisfacer las necesidades básicas y sobre todo a la autoridad. Es decir, si la necesidad básica es la educación, entonces a mí me corresponde buscar los medios para que yo pueda acceder a esa educación, ¿ok? Mientras que a otras personas les corresponde, en este caso a la autoridad, construir escuelas, ¿ok? Entonces vean cómo una misma necesidad juega ese doble papel. Es un asunto privado porque a mí me compete estudiar, es como un ejemplo, y es un asunto público porque para que yo pueda lograr esta necesidad básica que es la educación, necesito de otras personas. No solamente de la autoridad para construir una escuela, sino también, por ejemplo, de un maestro que me dé los servicios de educación, ¿ok? De las personas que a lo mejor también hacen los libros de texto, por ejemplo. Entonces, de esta manera vemos como una necesidad básica no es solamente algo privado, sino es un asunto público, porque para que se logre necesitamos de la contribución de todos, ¿ok? Entonces, las necesidades básicas son las condiciones necesarias, las condiciones vitales para que se desarrolle integralmente la vida de los individuos y por lo tanto es un asunto público. Dice al final, debe existir un compromiso entre todos los integrantes de la comunidad para apoyar a que todos tengan satisfechas sus necesidades. Al hablar de término necesidades,
se hace referencia a dos tipos de necesidades, ¿ok? Vamos a mentalizarnos. Necesidades hay muchas, pero no todas son básicas, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos distinguir cuándo hablamos de una necesidad básica y cuándo no. Entonces las necesidades en términos generales se dividen en dos, en primarias y secundarias. Las necesidades primarias, aquí sí hace referencia a las necesidades básicas, porque dice la definición, son aquellas que son indispensables o que la sociedad considera como imprescindibles para la vida del ser humano. O sea, las necesitamos obligatoriamente, ¿ok? Porque sin ellas se pone en riesgo nuestra vida y no nos permitiría vivir de una manera digna. Y por otra parte están las necesidades secundarias, que si bien se consideran necesidades, pero son secundarias porque únicamente sirven para aumentar el bienestar del individuo. Es decir, a lo mejor lo que para mí es una necesidad, no quiere decir que es una necesidad básica para los demás, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo digo a lo mejor tener un carro, por ejemplo. Si bien es una necesidad que nos permite a lo mejor viajar más cómodo o trasladarme más cómodo y más rápido, no necesariamente tener un carro es una necesidad básica para todos, ¿ok? O por ejemplo, a lo mejor tener el celular de marca, una computadora, que si bien representan necesidades, pero no necesariamente son básicas, porque si no las tengo, pues no pasa nada, mi vida no está en riesgo, si lo analizamos de esta manera, ¿no? Entonces vean ustedes el ejemplo aquí, hay muchos tipos de necesidades básicas, la alimentación, la ropa, la seguridad, la comunicación, el transporte, la salud, la relación con otros, tener actividades de ocio, la vivienda, la educación, etcétera. Muy bien, entonces ya identificamos que es una necesidad básica. ¿Cómo se dividen las necesidades? Ya sabemos que las necesidades básicas son las necesidades primarias, ¿ok? Y ya vimos algunos ejemplos. Ahora vamos a ver cuáles son esas dos condiciones. Digo, hay muchas, ¿verdad? Pero las dos principales condiciones que impiden al individuo poder satisfacer sus necesidades. Aquí son dos, la pobreza y la desigualdad. Si bien son términos muy parecidos, quiero que quede claro que no son sinónimos, porque muchas veces los utilizamos como sinónimos, pero no significa lo mismo. ¿Por qué? Obviamente, si hay una persona en condición de pobreza, pues vive en desigualdad, ¿verdad? Eso es proporcional, por así decirlo. Cuando una persona es pobre, vive en desigualdad, por supuesto, pero por el contrario, hay personas que viven en desigualdad que no necesariamente tienen que ser pobres, ¿ok? Entonces, por eso me interesa que ustedes logren identificar cuándo hablamos de pobreza y cuándo hablamos de desigualdad. Por ejemplo, en el caso de desigualdad, que son personas, hay personas que a lo mejor no son pobres, pero viven en una condición de desigualdad. ¿Quiénes? Por ejemplo, los adultos mayores, las personas con discapacidad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí tienen ustedes algunos ejemplos. El sector indígena, los inmigrantes, son también otros ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de pobreza, la pobreza es la condición de carencia de lo necesario para vivir. ¿Ok? Es no tener lo necesario para vivir. De esa manera se identifica una persona en condición de pobreza. Prácticamente la pobreza imposibilita al individuo a satisfacer sus necesidades. Al hablar de pobreza hace referencia a la falta de recursos y es consecuencia de no haber empleo, de no tener ingresos y de no acceder a una educación. ¿Ok? Y la pobreza, además de la carencia de lo necesario para poder vivir, tiene como consecuencia también que las personas queden excluidas. ¿Por qué? Porque al no tener los medios no se pueden preparar para participar o para formar parte de la sociedad en una dinámica como la hacemos quienes sí estudiamos, quienes sí nos preparamos o quienes sí logramos acceder a los medios para satisfacer las necesidades. ¿Ok? Y la desigualdad, vean ustedes la balanza que está ahí, es una condición, dice la definición, es una condición que impide no tener las mismas oportunidades. ¿Ok? Por eso hay un desequilibrio. Vean ustedes, por una parte en la balanza hay quienes son unas cuantas personas quienes tienen mucho recurso, muchas oportunidades, por así decirlo,
Y hay otra parte de la balanza que está en esa desigualdad, ¿ok? Donde son muchas personas con pocos ingresos y con pocos recursos. Entonces, a esta falta de equilibrio entre las personas, al no tener las mismas oportunidades, es lo que se define la desigualdad. Y esta puede referirse tanto a una desigualdad económica como a una desigualdad social, que prácticamente es no poder acceder a los medios de una manera más eficiente para poder satisfacer las necesidades o no ejercer mis derechos de una manera plena. También, antes de terminar, hay una clasificación de las necesidades básicas. Lo define el autor, es un psicólogo, Abraham Maslow. Él lo que analiza es, bueno, sí, son muchas las necesidades básicas, pero ¿cómo puedo distinguir qué necesidades son las más importantes? Entonces, él lo que hace una teoría de las necesidades básicas y hace una clasificación. Él lo que hace es una clasificación de esas necesidades y establece una jerarquía, que si bien todas son importantes, pero hay unas más importantes que otras, que son más indispensables, por así decirlo. Entonces, él la divide en 5, son 5 las necesidades básicas: las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las de afiliación, las de reconocimiento y las de autorrealización. El grado de importancia lo vamos a analizar de la base a la arista, que es la punta del triángulo, ¿ok? Las necesidades, por ejemplo, las del primer nivel, las fisiológicas, que según Maslow son las más importantes. Estas hacen referencia a todas las necesidades biológicas, es decir, todas aquellas necesidades que el cuerpo necesita tener satisfechas para poder sobrevivir o para la supervivencia humana. En este caso, todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano, el hecho de que logre satisfacer una necesidad básica, ¿ok? Son necesidades fisiológicas. Ustedes vean los ejemplos aquí en la pantalla: respiración, alimentación, el descanso, la reproducción, que el cuerpo esté saludable, ¿ok? Esos son ejemplos de necesidades fisiológicas, porque vean ustedes que todas se relacionan con el funcionamiento del cuerpo, son de carácter biológico, ¿ok? El segundo nivel, que es el nivel de seguridad, hace referencia, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar en ese segundo nivel? Dice, son las necesidades que permiten a la persona tener mayor seguridad, mayor estabilidad y mayor protección. Es decir, en este nivel las personas logran acceder a ciertos medios que les van a permitir vivir de una manera más tranquila, más estable, protegida y con la garantía de que van a tener los medios para poder cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, tener una vivienda, ¿ok? Contar con seguridad, tener un empleo, tener garantizado un salario, por ejemplo. Entonces, todos estos van en ese segundo nivel porque, por ejemplo, si yo tengo un trabajo, voy a vivir tranquilo, voy a vivir seguro de que voy a tener un empleo y un salario que me van a permitir a mí satisfacer mis otras necesidades. O vivir con la garantía de que voy a tener una vivienda, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos nosotros identificar cuando hablamos de necesidades de seguridad. El tercer nivel, que es el azul, son las necesidades de afiliación. Estas hacen referencia a todas aquellas necesidades que permiten al individuo superar su soledad. Es decir, el individuo, según Maslow, tiene la necesidad de dar afecto y de recibir afecto, es decir, necesita relacionarse con otras personas. Entonces, también necesita no solamente relacionarse, sino formar parte de algo, ¿ok? En este caso, algunos ejemplos de esos vínculos afectivos o de formar parte de algo es la amistad, por ejemplo, que establecemos con otras personas. Comparto y recibo afecto a través de la amistad. El afecto, tener una pareja, por ejemplo, son algunos ejemplos de afiliación. El cuarto nivel, que es el nivel de reconocimiento, también se le conoce como autoestima, pero vamos a llamar a nosotros nivel de reconocimiento. En este nivel, dice Maslow, que son las necesidades que permiten al individuo
reconocerse a él mismo como una persona valiosa y que los demás también lo reconozcan o le den un valor dentro de la sociedad. Este nivel lo que permite es al individuo sentirse seguro y valioso de sí mismo y de la sociedad donde pertenece. Entonces, en este nivel, por ejemplo, el autoestima. Me estoy reconociendo yo mismo como una persona valiosa, ¿ok? Me cuido, me protejo, me doy a respetar, ¿ok? Por ejemplo, el éxito, ahí le están reconociendo al individuo que ha logrado algo. El respeto, el que alguien te tenga confianza, te está reconociendo a ti que puede confiar en ti, ¿ok? Entonces también, según Maslow, esas son un tipo de necesidades básicas. Y la última son las necesidades de autorrealización. ¿Cómo podemos identificar qué son las necesidades de autorrealización? Prácticamente, según Maslow, estas necesidades tienen que ver con el interior del individuo, todo lo que es la parte interior, su mente, su alma, su espíritu, su conciencia, todo lo que tenga que ver con estos aspectos que son interiores dentro del individuo, son las necesidades de autorrealización. Según Maslow, la autorrealización, una vez que yo tenga satisfechas todas mis necesidades, ¿ok? Necesito también tener o lograr ciertos aspectos en mi interior como persona. Por ejemplo, el desarrollo espiritual, el vivir sin prejuicios, la creatividad, saber solucionar problemas, ¿ok? Dense cuenta cómo todo esto hace referencia a aspectos de la mente, del cuerpo, del alma, ¿ok? Y al final de cuentas dice Maslow que este último nivel está más cerca de que el individuo logre ser feliz y vivir en una plenitud. ¿Ok? Entonces, esta es la jerarquía de las necesidades básicas, las fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Muy bien, ya para irme, recuerden sus actividades. ¿Ok? Son 2 las actividades que deben de enviar. Es hacer la actividad que aparece en su ficha de aprendizaje sobre la pirámide de Maslow. Les puse ahí una lista de necesidades. Ustedes únicamente las tienen que acomodar en el nivel que corresponda. Entonces, para ellos tienen que dibujar la pirámide de Maslow y ordenarla en el nivel correspondiente. Y el segundo es identificar las condiciones de pobreza y desigualdad, que son las 2 condiciones que imposibilitan al individuo poder satisfacer sus necesidades. Aquí tiene que investigar los conceptos e ilustrarlos y contestar por qué impide la satisfacción de las necesidades básicas. Aquí es el correo electrónico alexis.alpuche.nos@cam.nuevaescuela.mx. Espero sus evidencias en el correo electrónico y nos vemos en la próxima.